damos, Señor. Bendice la ofrenda que te damos, Señor, y derrama de tu bendición. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Amén. Así de pie le voy a pedir a la hermana Lara que si puede orar por la ofrenda. Gloria al Señor. Te alabamos, mi Rey, aleluya. Amén. Amén, 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 amén. Y ahora sigue la mejor parte del servicio. Primero le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque He led me to dirigir el culto, ¿verdad? Me ayudó a dirigir este culto. Cuando me hablaba la hermana Rosalinda que no iba a estar y quería que yo y la hermana Estela nos encargamos del culto, le dije seguro que sí vamos a estar ahí. Solo que le quiero dar gracias a Dios y también le quiero dar gracias a Dios por todas sus bendiciones, ¿verdad? Por toda su ayuda que me ha dado a mí y a mi familia, ¿verdad? Lo más voy a decir este texto de volada. Salmo 17:1, hear the right, O Lord, attend unto my cry, give ear unto my prayer, and he goes out of foreign lips. Con este texto, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque Él oyó mi clamor, mi oración, de cuando comencé a ir al doctor, ¿verdad? Y yo estoy 100% que Dios ya me sanó, ¿verdad? Amén. Solo que lo más quiero darle gracias. Y ahora con ustedes, la hermana Estela Partida. God bless you. It's a privilege to be here. I was hoping that it wasn't time yet to bring the word, but thank the Lord that we're all here tonight. Gracias por todos que estamos aquí en esta noche. And I was asked to bring the word of God, and I normally do not like to stand up here, but I had said, I told her yes. I said, yes, I can do it. Sí lo puedo hacer, pero without thinking, no pensé. Y luego voy para la casa y le dije a mi esposo, no, yo no puedo hacerlo, I can't do it. Y anduve para atrás y adelante, andando en la casa, no puedo. Y Dios me dijo, sí puedes. So, no soy una predicadora, pero si quiero dar un mensaje que Dios me ha dado esta tarde. I'm not a preacher, but I'm going to preach I can share a little bit that the Lord's asked me to bring. And those that out there that are listening to us on Facebook, I pray that y'all enjoy this message, that the Holy Spirit will speak to y'all. Los que nos están escuchando, que Dios los bendiga y que abren su corazón para recibir este mensaje. Así como estamos de pie, voy a pedir que abren su Biblia excuse me, en el libro de Apocalipsis, in the book of Revelation, chapter 2, capítulo 2, verso 4 y 5. Verse 4 and 5. Revelations 2, 4 and 5. Y dice así. Los que tienen en inglés, sigan en inglés y yo lo voy a leer en español. If you have English, you can follow me with your eyes. Revelations chapter 2, verse 4 and 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendrá pronto y te quitará tu candelero
tu candelero de su lugar y no te hubieras arrepentido. I'm going to ask Pastor to put me in the hands of the Lord, please. Vamos a orar, hermano. Padre eterno de la gloria, Señor. Muchas gracias, Padre, por la alabanza, Señor. Hemos presentado delante de tu presencia, Padre. Pero, Señor, también estamos en este punto tan lindo, Señor, que es, Padre, que vas a usar a tu sierva, mi hermana Estela, Padre, trayendo ese manjar del cielo, esa palabra tuya, Padre, que sin lugar a dudas, Dios, va a ser de gran edificación a nuestras vidas espirituales, Padre. Usa a mi hermana Estela, Padre. Úsala, Padre, que ese mensaje, Señor, lo vamos a atesorar en nuestro corazón. En el nombre de Cristo, Amén. ¿Puedo tomar sus asientos? Esta noche he puesto por tema este mensaje, dejando tu primer amor. I've titled this message, Leaving Your First Love. And what I'm talking about, your first love, I'm not talking about your wife, your girlfriend, your boyfriend, your husband. I'm talking about the relationship that you have with God. Esta tarde voy a hablar de el primer amor, y es un amor que tenemos con Dios, no es un amor con el esposo ni nada así, es el amor que teníamos o tenemos con Dios. En esta tarde, mientras estudiaba el libro de Éfesos, pude ver cómo la gente en los tiempos de Éfeso era una iglesia que estaba en fuego por el Señor. The church of Ephesus was a church that was on fire for God. They loved God. They had a passion for all of the things of God. Amaban a Dios con todo su corazón y tenían una pasión para las cosas de Dios. Pero podemos ver que muchas veces se nos comienza a quitar el ánimo, y ya no queremos seguir adelante. A lot of times, when we first got saved, we were on fire for the Lord. Cuando primero entregamos nuestra vida a Dios, estábamos en fuego por el Señor. Queríamos hacer todo, queríamos hasta ser los primeros en la iglesia, porque no queríamos mixtear el culto. When we first got saved, we wanted to be the first ones in church because we didn't want to miss the word of God. We didn't want to miss nothing. And this is what the church of Ephesus was going through. They were in love with God, and everything they could do, they would do it because of the love they had for God. But we could see that little by little, they started forgetting about where they had came from. They had started to forget where God had brought them out from and who they were serving. Podemos ver que la iglesia de Éfeso era una iglesia que amaba a Cristo, pero de repente, poquito a poquito, se fueron olvidando de las cosas que Dios había hecho. Se empezaron a olvidar del amor que tenía Dios con ellos, que ellos tenían con Dios. Y así somos nosotros. Cuando empezamos, estaba diciendo, we were in passion para el Señor, teníamos una pasión por Dios, que queríamos hacer todo para agradar al Señor. Pero en los tiempos que vivimos ya no es así. Yo me acuerdo cuando yo empecé a servir al Señor. I remember when I started to serve the Lord and I was young. I would tell God, Lord, I want to be like my sister, because my sister had a passion for God. Mi hermana tenía una pasión para Dios y ella era la primera que empezó a servir al Señor. Y ella leía, cada rato leía, predicaba, hablaba en lenguas, y yo apenas empezaba. Y yo le decía al Señor, yo quiero ser como mi hermana, ella sabe mucho, pero ella estaba tan enamorada con el Señor, así como nosotros empezamos. Estábamos enamorados con el Señor, y de poquito en poquito se nos va olvidando las cosas que Dios nos dio, de dónde venimos. When I was young, I used to say, I wanted to be like my sister because she was the first one that accepted the Lord, and she had a passion for the things of the Lord. Nothing was first in her life. The first priority was God, not that she's still serving God, thank God, but that was her passion. And I would say, God, when I get older, as I grow in my spiritual life, I want to be like her. I want to speak in tongues. I want to be able to, do a lot of things. I want to love God, but God had other plans, and
And this is how the church was. That's how the church of Ephesus was. They were a church that they would do anything to be able to do something for the Lord. And in the times we're living in, it's like we don't care anymore. We don't want to go to church. We don't want to. They ask us, like they asked me to preach, and I'm like, I can't, or I don't want to, or, you know, nos preguntan para hacer algo y no queremos hacer, you know. Escuchaba al hermano Lara el domingo cuando decía en su pensamiento que nosotros tenemos que ayudar a los pastores, you know, necesitan ayuda, you know, la hermana Rosalinda necesita ayuda, you know, the pastor needs help, Rosalinda needs help, and sometimes we don't want to help out. They ask us, you know, and we don't want to. Nos preguntan, ¿puedes traer un mensaje? ¿Puedes dirigir? Y no queremos. Pero, como dice el hermano, sí nos preguntan, nomás que nosotros no queremos hacer ese trabajo. Y cuando empezamos con el Señor, si nos decían que dirigiéramos, and they would tell us to direct service, yes, I'll direct. Yes, I'll sing, you know. And this is the church that we're talking about of Ephesus. La iglesia de Éfeso era esta iglesia que tenía a Dios acá arriba porque lo amaban con todo su corazón. Pero podemos mirar que de repente, de poco a poco, empezaron a quitar su vista de Dios, de las cosas de Dios, y ya no se sentían iguales. You know, they started to take their eyes off of God and focus their eyes on material things. Comenzaron a poner sus ojos en las cosas materiales, empezaron a caer de la gracia de Dios, y Dios tuvo que hablarles. Y God had to call them and tell them. Excuse me. He said, I have something against you, that you have left your first love. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo no puedo contestar esa pregunta por ninguno de ustedes. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestro amor por Dios? I cannot answer that question for you. How is your love with God? How are you before God? Because you're responsible for that. You know, and a lot of us, we don't even want to pray, and we don't want to do anything anymore to follow the Lord. And then we wonder, well, I've been praying and God doesn't answer me. Ha estado orando y orando y Dios no me contesta. ¿Por qué? You know, porque no tenemos ese amor que teníamos más antes para las cosas de Dios. We don't have that love that we had before, and that's the way the church of Ephesus was. Así era la iglesia de Éfeso. Pero, y luego el otro texto dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Remember where you used to be, where God bought you from. And when I was doing this lesson, I was thinking about my niece. Estaba pensando en mi sobrina, porque yo la miro, ella trata tanto de servirle al Señor. She's so in love with God that she just has a passion for God, you know, for the things of God. And I was talking to her the other day, and she reads and she reads and she reads, and she's constantly reading. She wakes up, she makes her coffee, she prays. Ella se levanta, hace su café, ora, se pone a leer antes que vaya para el trabajo. Y esa es una persona que está enamorada con Dios. Y yo me acuerdo cuando yo empecé, que estábamos tan enamorados con Dios, que nothing could get in the way en la relación que teníamos con Dios. Nada nos podía separarnos del amor de Cristo. Y estamos viviendo los días donde muchos de nosotros ya no sentimos la presencia de Dios. Nos dicen que pasemos a orar y 5 minutos. Si son 10 es mucho, porque ya no sentimos aquella pasión que teníamos con Dios, y hay que regresarnos para atrás a donde empezamos con nuestro primer amor. A lot of us, we don't have that passion for Christ. We don't want to do anything. If we pray 5 or 10 minutes, that's too much. But yet when we want God to answer a prayer, we're like, come on, God, now. Pero cuando queremos que Dios conteste nuestra petición, entonces estamos orando. Pero en esta noche yo he puesto, yo sé que hay más, pero encontré 4 cosas que nos dejan a saber si hemos dejado nuestro primer amor.
I wrote down 4 things that I'm sure there's more, but I picked 4 of the things that more likely you know if you've left your first love or you're at the point where you're going to leave your first love, which is Jesus Christ. The first thing that I came up with, the desire to read your Bible. El deseo de leer la Biblia. Me acuerdo que nos levantamos en la mañana, leíamos la Biblia, leíamos a mediodía, leíamos en la tarde, y si había tiempo lo leíamos en la noche, porque teníamos ese hambre para la palabra de Dios. I remember that when we would read our Bibles at the beginning that we got saved, we had a passion for our Bible. We would read it in the morning, we would read it at noon, at the afternoon, and even at the night if we had a chance. And if we didn't, we would make time to read it because that's how in love we were with God. But little by little, we don't even open our Bibles. They ask us a question. Some of us have been in the Lord years, and they ask us a question, and we don't even know the answer, you know. Muchos que ya estamos en el Señor, muchos años nos preguntan una pregunta y ahí estamos, ni podemos contestar porque no estamos estudiando la Biblia como estábamos. Se nos ha acabado ese deseo. El segundo punto es el deseo de orar. We've forgotten how to pray. They ask us to pray, and we don't want to pray. They ask us to, we don't even pray at night. Ni podemos orar en la noche porque ya no tenemos ese deseo. Y esos son pasos que nos habla el Señor, que esos son pasos que nos están retirando del Señor. Those are strategies that are pulling you away from the Lord. You know, you don't want to read your Bible no more. You don't want to do anything, you know. And the third one that I got is, and that's the same way that the church of Ephesus was. Así era el mismo que tenía la iglesia de Éfeso. Y el tercer es deseo de estar en la casa de Dios. We put thousands and thousands of excuses. We don't want to go to church. We don't want to go to church. Nobody offended me, but I just don't want to go, you know. No queremos estar en la iglesia. Toda la semana, si tenemos iglesia, casi nadie viene. You know, we put excuse after excuse, como dice el hermano, excusa tras excusa, y no hay excusa. Yo sé que en veces sí nos duele la cabeza, no nos sentimos bien, pero muchas veces sí podemos, nomás el trabajo de la casa, nos quedamos mejor hacer el trabajo en la casa, o mejor nos ponemos a hacer otras cosas que leer la palabra de Dios. Y el cuarto era, ya no queremos trabajar para el Señor. We don't want to work for the Lord no more. They tell us, we're going to have an activity. A lot of people don't show up. Vamos a trabajar. Mucha gente no viene. Ellos pueden hacerlo. They can do it. Somebody else can do it for me. You know, I will do it next time. Y no queremos limpiar el templo. No queremos hacer nada de las cosas de Dios. Y esos son pasos que la iglesia de Éfeso estaba pasando. You know, y así como Dios estaba hablando a la iglesia de Éfeso, just the way that God was talking to the church of Ephesus, God's talking to the church of San Juan 3:16. You know, así como Dios estaba hablando a la iglesia de Éfeso, Dios está hablando a la iglesia de San Juan 3:16. En esa iglesia yo me encuentro, yo soy primera, porque hay veces que mi esposo y yo estudiábamos juntos, y orábamos juntos, pero luego en veces yo duro mucho y empiezo a orar y cantar y llorar, y mi esposo oye todo, so no puedo, mucho, but mi esposo leíamos la Biblia juntos, pero ahora we do it separate, lo hacemos separados, pero la leemos, pero we have to, tenemos que hacer, como dije, el Señor nos está hablando a la iglesia de San Juan 3:16. Dios me habló primero a mí porque I get lazy, nos ponemos flojos, que no queremos hacer nada, queremos que todos lo hagan por nosotros, y luego
nos quejamos, oh, la hermana no lo hizo bien. We complain, oh, she didn't do it right, he didn't do it right. Well, then why didn't you do it, if nobody did it right? But these are the same conflicts that the church in Ephesus was going through. And this is the times that we're living in when a lot of people are losing their first love, Try to go back to the time that you were saved. I don't know when you were saved, but I want you to close your eyes, and I want you to go back to the time when you first accepted the Lord. How were you feeling? You were on fire. You just constantly, you wanted to be in church. You constantly wanted to be up here. They would ask you to preach. You were the first one to say, yeah, I'll do it. Cuando empezaste, querías ser la primera que predicara, te preguntaran, ¿quieres predicar? Sí, yo lo hago, Pero estamos viviendo en la era, we're living in the time where people don't want to serve the Lord anymore. And they say, I don't feel the Lord anymore. I don't feel the presence of the Lord no more. The Holy Spirit isn't there no more. El Espíritu Santo ya no está ahí, o no lo siento. No es el Espíritu Santo ni es Dios, es nosotros. It's not the Holy Spirit and it's not God, it's us. We have to examine our hearts and see how we stand before the Lord. Tenemos que examinar nuestra vida y a ver dónde estamos con nuestra amistad con Dios. Hemos olvidado el primer amor con Dios. Have we forgotten our first love with God, or where do we stand? The Bible says that we have to return back to where we started. La Biblia nos dice que tenemos que empezar para atrás. Tenemos que arrepentirnos y empezar otra vez de nuevo. El Señor nos está esperando con brazos abiertos. God is waiting for us with open arms. You by Facebook that are listening to me, I don't know your heart, but I do know that if you're one of those persons that has lost your first love, yo no conozco tu corazón, pero si tú eres una de esas personas que has perdido tu primer amor y crees que Dios ya no te ama, Dios sí te ama y Él te espera con brazos abiertos. God does love you and He is waiting for you with open arms. God is coming soon. We don't have a lot of time. And how do we know that in this time that we're away from the Lord, He's not going to come? ¿Cómo sabemos que ahorita si estamos viviendo como ya no sentimos el amor de Dios, en ese instante Dios puede venir y qué va a pasar con nosotros? Ni tanto estudio que tuvimos, ni tanto tiempo que pasamos en la iglesia, nomás para quedarnos. All the time you spent in church and reading the word just to stay behind because you didn't want to get your life together. But tonight, like I said, God spoke to the church of Ephesus and told them to come back and start all over again. And tonight, I didn't have a very long message, but I want to tell you what God says. He's waiting for us with open arms. He's waiting for you to start all over again. Él te espera con brazos abiertos para que empieces de nuevo. Y Él está allí para amarte. Él nunca ha dejado de amarte. He's never stopped loving us. We're the ones that pull away from Him. We're the ones that don't let Him do the work that He has to do in us. And tonight, I'm just going to leave this question with you. How is your life before the Lord tonight? Have you forgotten your first love? Are you still on fire the way you were when you first accepted the Lord? ¿Todavía tienes el amor que tenías cuando empezaste a servir a Dios? ¿Todavía tienes aquella pasión para trabajar para la obra de Dios? En esta noche mi pregunta es, ¿cómo te encuentras delante de Dios? ¿Está todavía el amor ahí que tenías antes? Aquella pasión que podías hacer lo que había para hacer para la obra de Dios. Y en esta noche es todo mi pensamiento. Es todo lo que tengo para ustedes en esta noche. Y voy a pedir que se pongan de pie. Voy a pedir que pasen los músicos o